Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película El poder del perro. Esta película de 2021, original de Netflix, nos va a narrar la historia de los hermanos Burbank. Por un lado, Phil es genial y cruel, mientras George es impasible, quisquilloso, amable y juntos son copropietarios de un enorme rancho en Montana. Cuando George se casa en secreto con Rose, la vida del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable para destruirla por completo usando a su hijo. Esta película, dirigida por Jane Campion, que es directora de El piano y también por ahí de Retrato de una dama, con los actores, un gran elenco por cierto, Benedict Cumberbatch, que lo vimos, es muy conocido por Doctor Strange y bueno, todas sus participaciones que ha tenido en el universo cinematográfico de Marvel, pero no por nada no es su mejor papel, sino tiene muchas y muy buenas películas, inclusive por ahí algunas series de la BBC como Sherlock, y bueno, también una película bastante buena, Código Enigma, y bueno, muchísimas otras películas. También tenemos la participación de Jesse Plemons, quien lo vimos en Pienso el final, también original de Netflix, y próximamente lo veremos dirigido por Martin Scorsese en la película de Killers of the Flower Moon, y que también ahí va a participar Leonardo DiCaprio y bueno, un elencazo que también tiene la película. También tenemos a Kirsten Dunst, que la conocimos fundamentalmente en Spider-Man, ¿no? en la primera saga, algunas otras películas, también por ejemplo con Melancolía de Lars von Trier, ¿no? Como en esta faceta un poquito más de cine de autor. Después de eso la vimos muy poco y bueno, finalmente en esta película como que vuelve a la actuación. También tenemos la presencia de Cody Smith McPhee en una película, por ahí lo vimos en Alpha, también en 2067, y este actor lo hace bastante bien, también creo que en la parte de mejor actor secundario o coactuación, seguramente va a estar por ahí nominado y muy probablemente se lleve algún premio. También tenemos Thomasin McKenzie, que la vimos en Jojo Rabbit y últimamente también en la película de Last Night in Soho, y bueno, muchos más actores que están en esta película, pero bueno, estos son los principales. Ahora, ya veíamos un poco de qué va la película. Dos hermanos que son copropietarios de un rancho por ahí en Montana, con muchas cabezas de ganado, que habían sido criados por sus papás, pero por ahí también un ranchero o un jinete, ¿no? Un cowboy, ¿no? Como les dicen en Estados Unidos, que es una figura, pues si no paterna, pero sí la figura masculina fuerte que tuvieron estos personajes, donde uno, efectivamente, Phil, toma como la parte más del hombre, del macho, del masculino, de las vacas y todo eso, y bueno, el otro es un poquito más sensible, y ahí es precisamente donde hay un conflicto entre los dos, de qué es lo que está pasando. Uno decide finalmente casarse con la viuda del pueblo, y pues viene, ella obviamente tiene un hijo que constantemente en la película mencionan que es afeminado, y bueno, esto causa un conflicto obviamente con Phil, y bueno, posteriormente vamos a ver o vamos a entender un poquito por qué hay este tipo de conflictos, pero creo que toda esta construcción de la película es bastante interesante. Creo que es un drama, aunque es una película western como tal, termina siendo un drama bien pesado, bien fuerte, precisamente porque va a tocar el tema de la masculinidad tóxica, sobre todo de la parte de Phil. Inclusive podríamos irnos con la idea de que George, el hermano, es un buen hombre, y yo no digo que no, pero también tiene algunos dejos de esta masculinidad en un menor grado, pero inclusive sigue siendo como la figura fuerte de la pareja, obligando inclusive a la esposa a hacer ciertas cosas que no quería. Entonces
las dos podríamos engañarnos nosotros mismos y decir uno es el malo y otro es el bueno, o uno es representación del buen hombre y otro del mal hombre. Creo que los dos tienen cosas bastante malas o que se deben cambiar. Y algo bien interesante, que esta película está realizada supuestamente o está ambientada en 1925 aproximadamente, hace 100 años casi, y que muchas de estas cosas siguen pasando 100 años después. No ha cambiado del todo en muchas sociedades. Creo que las actuaciones son destacables. Si yo quisiera o pudiera apostar, creo que todos los actores, inclusive Kirsten Dunst, van a recibir por ahí nominaciones, porque creo que es una de las partes fuertes de la película, las actuaciones, sobre todo igualmente la de Benedict Cumberbatch. Creo que por mucho es su mejor actuación en cualquier película, y bueno, ahí demuestra que es un buen actor. Siempre se ha visto eso, pero bueno, en esta película se luce de esta forma. Creo que esta parte va a hablar mucho de la inocencia. Esta película va a hablar mucho de la inocencia y contra la maldad, ¿no? Del que no sabe, del que no puede, del que está indefenso y del que por saber va a acusar al otro, ¿no? Entonces esta dualidad de personajes hace el conflicto por demás delicioso, y creo que es una de las partes fundamentales de la película, ¿no? Del que apenas empieza, en el caso del hijo de Peter, y en el caso de Phil, que es como aparentemente su contraparte, ¿no? Uno macho, fuerte, con vacas, y el otro un poco más sensible, que quiere estudiar medicina, que hace figuras de papel, ¿no? O sea, es como estas dos representaciones aparentemente opuestas, pero que tienen sin embargo muchas cosas en común al final. Creo que habla de la masculinidad y la delgada línea al fracaso. Es decir, muchas veces se pretendría o se pensaría que al ser muy, es que no sé si está bien dicho, pero muy masculino en el decir, como representación de muy tosco, de muy fuerte, este tipo de cosas, ¿no? Pareciera que ayudan a que se propicie o a que el hombre se identifique más como esto, ¿no? Aparentemente como un hombre, pero es una delgada línea que es muy frágil, que se puede romper en cualquier momento, y que precisamente esto hace que esta masculinidad y que este personaje fracase o se sienta atrapado en esta concepción que él mismo se creó, ¿no? Entonces este personaje, a pesar de que es aparentemente el malo, o bueno, no el malo, pero el que causa los conflictos principales en toda la historia, pero es el personaje, creo yo, también uno de los personajes que más sufre, ¿no? Porque está atrapado en pues no apariencia, pero sí en tratar de ser siempre eso de lo que él dice que es, o de lo que trata de demostrar. Creo que es muy minimalista, no hay muchos escenarios, no hay muchos lugares, son muy poquitos los que se muestran. Hay campo abierto, obviamente, y es muy bello la parte de ver las montañas y demás, pero creo que es muy efectiva y tiene una fotografía gigante, ¿no? O sea, por momentos vemos espacios muy pequeños en las casas de aquellas épocas, con poca luz, con velas, cuestiones así, y de repente vemos el campo, las montañas, ¿no? Entonces creo que es muy minimalista en su concepción, pero la fotografía es muy, muy bonita, ¿no? Mayormente, en tono sepia. Por ser un tipo western tenía que ser así, pero creo que funciona mucho y es muy, muy hermosa la foto que tiene la película, ¿no? Hay muchos primeros planos, hay muchos planos detalle, hay muchos inserts, hay muchos como acercamientos muy íntimos de las acciones de los personajes, y obviamente eso ayuda mucho a contar la historia. O sea, cuando vemos un personaje sufriendo por tal cosa, o algo que le importa mucho, o algo que le afecta como tal, vamos a verlo muy de cerca. Es decir, no va a ser toma abierta, sino vamos a ver el rostro, cómo le afecta, vamos a ver el objeto, qué es lo que le está haciendo daño, lo que le está beneficiando, vamos a ver la acción concreta que necesita hacer o que le revela algo al personaje. Entonces creo que en cuanto a las tomas, ya sea del fotógrafo y del director, creo que son muy atinadas en ese aspecto, porque podemos ver a lujo de detalle, ¿no? Primer plano detalle, o los inserts de estos motivos que hacen que el personaje se sienta atrapado, motivado, triste, enojado, y nos invita
invitan a ser parte de esto con estas tomas tan íntimas, ¿no? Entonces creo que cuando vemos eso son maravillosas, o sea, pueden incluso hasta casi que oler, sentir, percibir. Creo que también, como ya decía, es una gran dirección, ¿no? Esta directora logra hacer que los personajes vibren en cada una de sus escenas con las tomas que se tienen. No le falta ni le sobra nada a la película, no se ve, no es una película cansada a pesar de su duración, tiene muy buen ritmo, muy buena coordinación de los personajes. Creo que los personajes todos están muy bien construidos, no están sobreexplicados o no están mínimamente explicados. Creo que tenía que explicarse y tenía que contarse lo que se ve ahí, no más, no hacía falta más. Y es precisamente ahí donde vemos la capacidad que tiene la directora, inclusive también para dirigir a estos personajes, a estos actores, porque lo hacen maravillosamente bien, con el drama exacto que les toca, el momento álgido que les toca, la tristeza, cuando tienen que callar, cuando tienen que llorar, cuando tienen que hacer determinada cosa, lo hacen muy bien. Creo que la gran construcción, vuelvo a repetir, de los personajes y su psicología tan compleja, vuelvo a decir, no nos cuentan de más ni de menos, pero todos los personajes tienen problemas y tienen cuestiones psicológicas, bien complejas. Tanto Peter, que tiene como esta sensación poco de abandono y de un poco de acoso por parte de la sociedad, que es enteramente machista, pero también tenemos a Phil, quien es el masculino, el macho, que también sufre un poco por este tipo de cosas y porque no mucha gente lo quiere, incluso también lo rechaza por lo mismo, aunque muchos lo aplauden, pues sus sirvientes, por así decirlo. También por la otra parte del hermano, que pues quiere al hermano porque es su familia, pero opina diferente a él. También tenemos a la esposa, que tiene sus propios problemas y sus propios conflictos. Todos tienen como esta parte psicológica, o sea, están súper bien construidos y son súper grandes en su construcción, ¿no? Entonces esa parte también es maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que pudiera yo decir que no está tan bien en la película? Creo que el desarrollo y el final es predecible. Por la mitad de la película, un poquito más adelante, ya sabemos cómo va a acabar, no nos va a sorprender, pero tampoco es que sea malo. O sea, creo que es un buen desenlace, que es digno, creo que así tenía que acabar. Entonces creo que esa parte está bien llevada. Sin embargo, nos van dando muchas pistas que ya por la mitad ya sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, obviamente no es algo sorprendente, pero bueno, también los finales no siempre nos deben sorprender, sino el camino. Entonces, creo que todo el camino que se llevó fue una maravilla. Creo que es una película potente. Toda la película es muy potente, muy bien llevada, con muy buenas actuaciones y demás, como yo lo había dicho. Y el final, vuelvo a decir, creo que era el esperado, el deseado, el que tenía que hacer, pero no termina tan frenético, no termina tan potente. Es como termina y ya, ¿no? O sea, es como quizá le faltó, no sé, algo por ahí que pudiera ser que terminara un poquito mejor, que fuera un poco más redondo, pero se salva por toda la demás construcción que tiene la película. Entonces, bueno, es una película de verdad muy digna de ver. También muy probablemente va a ser de las más nominadas al Oscar, de seguro, en este próximo año. Y bueno, está en Netflix, no hay pretexto para no verla. Y pues bueno, espero que les haya gustado la reseña crítica de la película del Poder del Perro. Como siempre, los invito a ver nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y muy especial YouTube. Suscríbanse, activen la campanita, denle like al video, por favor. Y bueno, pues como siempre yo me despido. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.